Buenas tardes, compañeros. Vamos entonces a presentar un video creativo sobre la teoría crítica de la razón. Objetivo de la unidad 2 de este seminario, llamado Problemática de la Educación Superior en Venezuela. La teoría crítica es un amplio campo de estudios que surge en la primera mitad del siglo XX y que rápidamente se expande hacia el análisis de distintas características de las sociedades contemporáneas, tanto a nivel filosófico como histórico y político. Ella emerge en esa primera mitad del siglo XX, es decir, 1950 aproximadamente, y se expande hacia el análisis de las sociedades contemporáneas desde las perspectivas filosóficas, históricas y políticas hasta el día de hoy. Su objetivo principal es realizar una evaluación reflexiva y crítica de la sociedad y la cultura para revelar y desafiar las estructuras de poder. Ella se enfoca en entender cómo las estructuras sociales y los supuestos culturales contribuyen a los problemas sociales, más que incluso los individuos mismos. Promueve la emancipación y la liberación de la humanidad. Debido al contexto en que emerge y las propuestas desarrolladas, la teoría crítica impacta de manera importante en la producción de conocimiento científico y su potencial en las dinámicas sociales de dominación y emancipación. ¿Cuáles son sus antecedentes? Pues bien, esta teoría se nutre de las posiciones marxistas, freudianas y weberianas, es decir, Marx, Freud y Engels son los que nutren originalmente a esta teoría. Recuerden que estos teóricos fueron las fuentes más importantes para la aparición de la Escuela de Frankfurt, que es donde finalmente aparece la teoría crítica como una respuesta ante la teoría tradicional que, según ellos planteaban, no daba respuestas serias a las explicaciones de los fenómenos sociales que se estaban viviendo en la época del modernismo. La teoría crítica se relaciona con el marxismo. Vamos ahora a ver cómo se relaciona cada una de las teorías. La teoría crítica se relaciona con el marxismo principalmente en su crítica a la sociedad y a su interés en la emancipación social. Es decir, ella toma del marxismo esa visión de crítica contra la sociedad moderna, producto de la revolución industrial, y las relaciones de los poderosos que oprimen a las clases obreras. Y entonces se trae la idea de la emancipación social, como también la traía el marxismo. Ambas teorías comparten esta perspectiva crítica del capitalismo y una visión dialéctica de la transformación social. Sin embargo, mientras que el marxismo se centra en ver como responsable de toda la problemática a la estructura económica y a las relaciones de clase, la teoría crítica amplía su responsabilidad en su análisis a la superestructura, es decir, a las instituciones sociales, políticas, religiosas, educativas, normativas, culturales, que de una manera u otra institucionalizan la sujeción, la opresión. Y así entonces trata de comprender los elementos subjetivos que están detrás de la problemática de la vida social. La teoría crítica también difiere del marxismo clásico en su enfoque metodológico y en su relación con las masas trabajadoras. Mientras que el marxismo clásico ve a la clase obrera como una fuerza revolucionaria central, algunos críticos de la teoría crítica argumentan que esta sociedad adopta muchas veces una postura muy elitista y se distancia de las luchas de clases tradicionales.
En resumen, aunque la teoría crítica se inspira en el marxismo y comparte con él ciertos fundamentos, también desarrolla sus propias direcciones teóricas y metodológicas que las distinguen del marxismo clásico. Esto ya en la segunda etapa, lo que se llama la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Ahora vamos a ver la relación de la teoría crítica con Sigmund Freud, porque como dijimos anteriormente, la teoría crítica se alimenta de estas tres fuentes principales: marxismo, Freud y Hegel. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la teoría crítica con Sigmund Freud? Pues la relación entre Sigmund Freud y la teoría crítica se establece a través de la integración del psicoanálisis en el análisis crítico de la sociedad. Los teóricos de la Escuela de Frankfurt, como Herbert Marcuse, utilizaron las ideas de Freud para comprender cómo las estructuras de poder y las normas culturales reprimen los instintos y deseos humanos. Marcuse, en particular en su obra Héroes y Civilización, publicada en 1953, explora cómo la represión de los instintos naturales del ser humano por las demandas de la civilización industrial puede llevar a la deshumanización y a la alienación. Noten que entonces introduce la teoría freudiana de la represión como un mecanismo fundamental para la conformación de una sociedad según los modelos de los poderosos. La utilizan entonces para también explicar las fuerzas represivas que actúan en la sociedad y afectan la realización personal y colectiva. Sí. Ahora vamos a ver cómo se relaciona o cómo alimentó la teoría crítica a través de las posiciones teóricas de Hegel. ¿Sí? Recordemos que George William Friedrich Hegel tuvo su influencia debido al desarrollo de un pensamiento reconocido por su método dialéctico, que analiza la evolución histórica y el progreso del espíritu humano a través de la superación de las contradicciones. Pues bien, la Escuela de Frankfurt adoptó por supuesto, y sigue adoptando la dialéctica hegeliana para comprender y criticar a la sociedad moderna. Entonces ahora la teoría crítica utiliza esa misma dialéctica para analizar las contradicciones sociales y culturales y para explorar cómo éstas pueden ser superadas en la búsqueda de una sociedad más justa y racional. Hegel pues también contribuyó con su concepto de ética social, que se refiere a la moralidad incorporada de las instituciones y prácticas sociales, y entonces que los teóricos críticos se interesaron por esta ética social y cómo puede ser cooptada por las estructuras de poder y cómo pueden ser transformadas para promover la libertad y la autonomía de los individuos. Ahora vamos a pasar a un siguiente punto, que sería los principales exponentes. Esto lo va a hacer Anaís. Dentro de los principales exponentes de la primera generación de esta escuela se encuentran Max Horkheimer y Theodor Adorno. La obra de Horkheimer de 1937, Teoría Tradicional y Teoría Crítica, es considerada como la fundacional. Adorno fue un filósofo alemán de origen judío, nacido en 1903. Su propuesta se basa en la dialéctica negativa, en la cual se exige la reflexión del pensamiento sobre sí mismo, lo cual implica principalmente que para ser verdadero se debe pensar contra sí mismo. También criticó el consumo masivo y la producción en masa. Horkheimer pretendía crear un marxismo ortodoxo, más allá de lo planteado por Marx. Propuso con esta teoría crítica no solo interpretar el mundo, sino ayudarlo a transformar. Acusó al pensamiento científico de servir como herramienta encubierta de opresión y que además debía ser orientado a la emancipación humana. En la segunda mitad del siglo XX, filósofos como Herbert Marcuse y Jürgen Habermas continuaron los trabajos de la teoría crítica. Caracterización. La teoría crítica se caracteriza por su enfoque interdisciplinario, integrando la filosofía con las ciencias sociales, y busca promover una conciencia crítica para fomentar la emancipación de la opresión y la dominación.
mientras que la teoría tradicional intenta aportar una descripción abstracta del mundo, ajeno a la realidad. La teoría crítica busca un análisis, el desenmascaramiento de las ideologías y la transformación del mundo. Así, estos son algunos rasgos generales de la teoría crítica. Los filósofos de la teoría crítica defienden que no existe la imparcialidad, es decir, a pesar de la posible fachada de objetividad que defiende la teoría tradicional, esto no es más que, en apariencia, una realidad que esconde intereses ideológicos. No acata el principio de no valoración y objetividad, defendido anteriormente en la teoría tradicional. Al contrario, busca la emancipación del ser humano que lo conduzca a una praxis liberadora. Todo conocimiento está determinado por intersecciones históricas, sociales y económicas. Es decir, una teoría no puede ser ajena al contexto social, histórico o económico del que ha surgido.